tratar de que se vea toda. Aquí está, espero que se vea mejor. Si alguien no ve, avise por favor. Si alguien no oye, avise por favor. Voy a hacer lo posible para resolver el problema. Hay un teórico que es el teórico de los paradigmas, que es Thomas Kuhn, que ha desarrollado la teoría de los paradigmas, y esta teoría se puede entender como un desarrollo conceptual que señala las características de un sistema que no solamente se restringe a una disciplina, es decir, no es solo de la... no sé si alguien quiere entrar, si alguien quiere entrar me avisan, porque yo con la pantalla completa ya no puedo, tendré que dejar de compartir y demás, y tal vez no es nada. Si alguien quiere y alguien se da cuenta, avisa por favor. Habla nomás, me interrumpes, si yo voy a dejar de compartir, voy a volver a entrar y le voy a dejar entrar a esa persona en este momento, pero no puedo hacerlo. Bien, les decía entonces que se puede concebir el marxismo como un paradigma. Y aquí en azul ustedes encuentran las características que tiene el paradigma. Es decir, un paradigma incluye, por ejemplo, varias disciplinas científicas. No hay solo el paradigma de economía, por ejemplo, o el paradigma de sociología, sino se puede hablar de un paradigma marxista, por ejemplo, que incluye economía marxista, sociología marxista, antropología marxista, psicología marxista, ciencias políticas desde el punto de vista del marxismo, y también otras disciplinas humanísticas. Por ejemplo, hay una filosofía marxista, hay una concepción marxista del arte, hay una manera de desarrollar la historia desde el marxismo, y hay una concepción marxista de la religión. En ese sentido, el paradigma no es disciplinar, sino es multidisciplinar, transdisciplinar, y se aplica, abarca varias disciplinas científicas. Esa es una característica de todo paradigma, es transdisciplinar, es decir, va más allá de una disciplina, abarca varias, y aquí están algunas, no son todas, se puede aumentar otras disciplinas científicas. Bueno, esa es una característica entonces. Por otra parte, todos estos son los componentes de los paradigmas, es decir, los paradigmas incluyen disciplinas, tienen principios, tienen supuestos, tienen prejuicios, tienen método, tienen conceptos, tienen definiciones, establecen leyes, tienen inclusive un estilo definido para la presentación de las posiciones y los resultados, hacen generalizaciones con cierto contenido, y tienen una manera particular de acercarse a los fenómenos que observan. Entonces, estos son los componentes, según la teoría de Thomas Kuhn, de los paradigmas. Bueno, a ver, voy a dejar de compartir y voy a ver si hay alguien que quiere unirse. Bueno, sí hay alguien que quiere unirse. Tienen que unirse hasta las 2 menos 20, ¿no? Si no, después se hace un poco engorroso tener que abrir. A ver, ahora voy a volver donde estaba. Bueno, espero que estén viendo. Entonces les decía que hay componentes de todo paradigma, que son estas partes que están en azul y que corresponden a cada paradigma. El marxismo como tal es un paradigma. Primero porque
se incluye a varias disciplinas. Entonces, hay, por ejemplo, la economía marxista, ¿no? Que habla de la plusvalía, que habla de la jornada socialmente necesaria de trabajo para la producción de valores, para la producción de mercancía, los dos tipos de valor en la mercancía, que es el valor de uso, el valor de cambio, etcétera. Entonces, hay siempre unos contenidos en cada disciplina que claramente se los puede identificar como propios del marxismo. Lo mismo en la sociología marxista, en la antropología, la psicología, la filosofía. La filosofía hemos hablado, por ejemplo, de los dos grandes componentes, Hegel, el idealismo, la dialéctica, y Feuerbach, que establecen los clásicos del marxismo, especialmente Lenin. Entonces, la filosofía marxista tiene esos componentes, esa influencia, y se la identifica por eso mismo como materialismo dialéctico o dialéctica materialista. Entonces, se puede desarrollar los contenidos, por ejemplo, de la filosofía marxista, de la concepción marxista del arte, y así sucesivamente. Eso nos muestra que el marxismo es transdisciplinario, que no se restringe a una sola disciplina, sea humanística, pues sea la filosofía, o sea social, o también relacionada con otros campos. Doctor, disculpe, Sí, hay un mensaje. Fujimori no puede ingresar, indica. ya, gracias, Mucha- muy gentil. A ver. A los que se suman tan tarde tienen que establecer, hay un horario, ¿no? En que deben conectarse a la 1:30, yo espero 10, a veces 8 minutos, porque se produce interrupciones de lo que estoy avanzando. Si hay dificultades técnicas está bien, pero en lo posible únanse en el horario establecido. Bueno, voy a volver a conectar, compartir pantalla, etcétera. Bueno, gracias a quien me ha advertido, me ha señalado, porque si no, no me doy cuenta, pero hagan lo posible siempre de conectarse a la 1:30, 5 minutos de tolerancia, etc. Bien, les decía entonces que hay eh, la concepción de que el marxismo es un paradigma y como tal, por ejemplo, incluye varias disciplinas. ¿Eso qué significa? Que, por ejemplo, entre un sociólogo marxista y un economista marxista, hay muchas más coincidencias que, por ejemplo, entre un economista marxista y un economista de tendencia liberal. El economista marxista, como hemos visto, va a hablar, por ejemplo, de la plusvalía, el tiempo de trabajo socialmente necesario, la explotación de la fuerza de trabajo en el capitalismo, y otros conceptos que son parte del marxismo como desarrollo teórico. Y también, por ejemplo, de lo que se llama una perspectiva objetiva en la concepción de la producción, es decir, hace referencia el economista marxista a que en el proceso de producción lo más importante es tener en cuenta el tiempo de trabajo socialmente necesario para producir una mercancía y el tiempo que es utilizado, o mejor dicho, el producto que se da a partir del tiempo excedente que corresponde a la plusvalía. Eso contrasta, por ejemplo, con la percepción de un economista que no es marxista y que sostiene una concepción liberal y que habla, por ejemplo, de la perspectiva subjetiva. Esa perspectiva subjetiva, la teoría subjetiva del valor en el marxismo es teoría objetiva del valor. Entonces, la teoría subjetiva dice lo más importante no es el tiempo de trabajo, sino es el disfrute de las características propias de la mercancía, es decir, del bien producido. Y puede ser que en algunas circunstancias un mismo bien sea muy
valorado y otras circunstancias en que el mismo bien sea escasamente valorado. Entonces, el valor depende de lo subjetivo, de la apreciación personal o colectiva de quienes están eh, apreciando la mercancía, lo que se llama el valor de uso en el marxismo. Entonces, entre quienes sostienen la teoría objetiva del valor y quienes sostienen la teoría subjetiva del valor, ambos economistas, hay sin duda una relación paradigmática. ¿Qué quiere decir eso? Que no se puede uno subsumir al otro. Quiere decir que unos tienen una concepción teórica y los otros otra concepción teórica. Y resulta que puede haber mucha conciliación entre un economista marxista y un sociólogo marxista y un político marxista que entre dos economistas que sostienen uno la teoría objetiva y el otro la teoría subjetiva. Entonces, esa es una característica de los paradigmas entre, por decir así, profesionales que sostienen una concepción marxista, aunque sean de disciplinas diferentes, un economista, sociólogo, historiador, teórico de la religión, del arte, un filósofo o un psicólogo, lo que fuera, hay más coincidencias entre ellos de disciplinas diferentes que, por ejemplo, entre dos economistas, uno marxista y otro liberal, uno que sostiene la teoría objetiva del valor y otro que sostiene la teoría subjetiva del valor. Lo propio se puede decir de sociólogos. Hay más cercanía teórica o epistemológica, podemos decir, entre sociólogos marxistas, con economistas marxistas, con filósofos, etcétera, marxistas todos, que entre sociólogos que sostienen concepciones paradigmáticas diferentes. Por ejemplo, la teoría conflictualista de la sociedad o la teoría funcional de la sociedad. ¿Cuál es la teoría funcional de la sociedad? Es la que se sostienen varios sociólogos en contra del marxismo. Y de eso hemos hablado también. Hay sociólogos que sostienen que se puede llegar a la conciliación de intereses, que el progreso y desarrollo social depende de esa conciliación y de los aportes sectoriales a la sociedad que realizan las diferentes clases. Entonces hay la concepción de que todos podemos aportar y el resultado es una sumatoria que beneficia a la totalidad y a las partes. La frase de todos ganamos. Es decir, con esta política, por ejemplo, social, o con esta manera de desplegar las acciones parciales de algunos grupos o algunas clases, todos ganan. Esa es la concepción funcionalista de la sociedad, es decir, se puede llegar a la conciliación de intereses, a la distribución de tareas y a aunar los esfuerzos en beneficio colectivo y en un resultado